Bueno, otro par de elementos que vamos a tocar ahora tiene que ver ya con temas de audio. Aquí el único problemita es que esto os voy a invitar a que hagáis las pruebas vosotros con clips de audio. Cualquier clip de audio en el formato que sea, MP3 o WAV. O OGG, que también hay algún formato un poco más extraño, lo podéis importar al motor. Y aquí, por ejemplo, pues tengo algunos clips cargados que vienen pues para el salto del personaje principal, etcétera. Todos estos clips los podéis probar desde el editor. La configuración que tienen de carga es bastante sencillita. Bien, lo que os decía de los componentes de audio, de los objetos de audio, perdón, hay un par en la categoría de audio y tenéis por un lado la fuente emisora de audio, que es este objetito de aquí. Sobre la fuente emisora de audio, pues bueno, quería comentaros lo siguiente. Bueno, lógicamente habrá que meterle el clip que queréis que reproduzca. Y configuraciones básicas que tenéis aquí, pues podéis hacer que se salte ciertos efectos que iremos viendo sobre ecos, etcétera, que podemos meter. Podéis hacer que se salte los escuchadores. Esto mucho ojo, porque la cámara de Unity tiene un componente audio listener, que es el escuchador, y por así decirlo, Unity ya tiene en cuenta, en función de la distancia del escuchador a la fuente de audio, la atenuación que tiene que producirse. Pues bueno, para ciertos audios, vamos a suponer la música del juego, podéis hacer que la música del juego se salte los efectos del escuchador para que siempre se oiga. Otras configuraciones generales, pues bueno, podéis configurar la prioridad del clip de audio. Esto es importante para casos de juegos de PC, sobre todo porque las tarjetas de sonido, salvo que tengáis una tarjeta de sonido muy buena, suelen tener 16 canales de audio. ¿Qué pasa con eso? Que soportan 16 reproducciones de clip a la vez. Si hacéis un juego de guerra donde hay muchos disparos y muchas granadas, etcétera, puede pasar que se saturen los canales de la tarjeta de audio y cuando toca reproducir la pista de música principal, esta no se oiga. Entonces, no es algo frecuente que tengáis que preocuparos ahora, pero sí que os puede pasar, para que lo sepáis. Es bastante habitual que a las músicas y a las voces de personajes se les dé una prioridad más alta, mientras que a los efectos de sonido ambiental se les vaya bajando poco a poco la prioridad, ¿vale? Volumen, que ya sabemos lo que es, y pitch, que simplemente es un efecto para hacer más grave o más agudo el clip de audio. Para que os hagáis una idea, con el tema de motores de coche, lo que se suele hacer es coger un clip de motor en marcha y, jugando con el pitch, simular cuando el motor baja de revoluciones bajando el pitch, o cuando el motor sube de revoluciones subiendo el pitch. Bien, al margen de esto, datos que sí que os va a tocar, o sea, que sí que merece la pena que sepáis. En 3D Sound Settings, que esta es la configuración para audio en 3D, pensad que el entorno en el que jugáis es en 3D. Por ejemplo, si tenéis un clip estéreo, no es lo mismo que miréis con la cámara de frente que estéis de espaldas, porque mirando de frente la oreja derecha va a escuchar una cosa y mirando de espaldas la oreja derecha va a escuchar por el otro lado. Entonces, ese tipo de cosas, el padding se va a notar. Cosas a tener en cuenta sobre los clips de audio: hay efecto Doppler, es decir, además de que la cámara va a atenuar el volumen de audio con la distancia, el hecho de que el clip de audio o la fuente de audio esté en movimiento va a afectar a lo agudo o a lo grave que se va a percibir. Ya sabéis que cuando una ambulancia viene hacia vosotros se escucha más agudo y cuando se aleja se escucha más grave. Aquí va a pasar lo mismo. Hace falta que los objetos pues se muevan a cierta velocidad para que se empiece a apreciar. Y un detalle importante es el siguiente: a ver, si yo me alejo mucho de la fuente de audio, puedo ver que hay una esfera exterior, ¿vale? Por así decirlo. La esfera interior nos da el área en la que el clip de audio se aprecia al 100% de su volumen, ¿vale? Para esto, lógicamente, haría falta que la cámara pues esté con el escuchador dentro de ese área. En ese caso, pues el clip de audio se escucharía al 100%, y ese audio se va a ir atenuando hasta que, cuando el escuchador se encuentre fuera de la esfera exterior, será cuando el clip de audio no se va a percibir, ¿vale? O sea, durante todo este trozo de distancia vamos a tener atenuación de audio, y esta gráfica de aquí nos marca que durante 500 metros, que es la distancia máxima de audio, fijaros que si yo modifico esto, la esfera exterior la puedo encoger o estirar, durante 500 metros se va a atenuar. La atenuación real del audio en la naturaleza
trabaja de manera logarítmica, es decir, se supone que a medida que te alejas, vamos a decir, un metro de la fuente de audio, la atenuación se reduce 10 veces, ¿vale? O sea, no es una atenuación lineal, sino que es logarítmica. En una etapa muy cercana el audio se reduce rápido y en una etapa de lejanía el audio se sigue percibiendo, pero ya muy poco a poco se atenúa hasta que deja de percibirse. Este tipo de atenuación, a mí en cuestión, no me parece muy adecuada, por ejemplo, para voces de personaje, porque si tienes personajes que de vez en cuando emiten clips de audio, tienes un problemita y es que siempre estás escuchando murmullo, ¿vale? Yo para temas de audio de personajes os recomiendo que pongáis una atenuación lineal que no es fiel a lo que pasa en la naturaleza, porque ya os digo que no es así como se atenúa el audio, pero en un personaje sí que le podéis meter 10 metros de máximo de audición, de manera que, por ejemplo, a 3 metros del personaje escuchéis todo bien y a medida que os alejáis se reduzca el audio hasta que estéis fuera y no se escucha nada. El audio logarítmico yo me lo reservaría, lógicamente con valores un poco más, pues vamos a poner por ejemplo 10 y 100 metros, tampoco hace falta abusar. Yo este audio logarítmico me lo reservaría únicamente para efectos de explosiones, porque sí que te interesa que las explosiones, aunque tú estés a 100 metros, se sigan percibiendo y que la atenuación que hagan pues no sea tan lineal y sufran un corte tan exhaustivo. Hasta aquí con fuentes de audio. Ya os digo que esto os tocará probar y hacer plays y moverlos por la escena, pero hay otro tipo de objeto de audio que os lo quería comentar aquí también, y es el reverb zone, ¿vale? El reverb zone, aunque se parece en el sentido de que son dos esferas también concéntricas, no tiene nada que ver. Este reverb zone, con todo lo que hemos comentado de las atenuaciones, de las distancias, etcétera, se va a encargar de que si el listener, o sea, si el escuchador de cámara se encuentra dentro de la reverb zone, dentro del área interior va a aplicar un efecto de cambio de eco o de alteración del sonido que va a estar al 100% de su magnitud, mientras que a medida que os alejéis de la esfera interior se va a ir atenuando ese efecto de audio hasta que deje de percibirse. Yo en cuestión no soy técnico de sonido ni mucho menos, entonces me pasa que con las reverb zones, cuando yo veo los parámetros de configuración, sí que hay veces que dices, vale, esto es el eco, ¿vale? Esto está claro, pero hay muchos de estos parámetros que creedme que no sé lo que significan exactamente, o sea que muchas veces es cuestión de modificar un poquitín y ver cómo varía. Lo que os aconsejo que hagáis con las reverb zones, vamos a suponer que tenemos una reverb zone que en un entorno de 1 metro se aprecia mucho y que luego hasta 100 metros se va a ir atenuando, ¿vale? Lo que os aconsejo es que cojáis los presets, porque sí que tenéis presets, por ejemplo, para simular el eco de una caverna o para simular, que esto es un poco curioso, ¿vale? Pero podéis simular el eco de un cuarto de baño, o incluso podéis poner el eco que se produce cuando estéis escuchando un sonido bajo el agua, ¿vale? Ya os digo que son presets que luego los podéis variar un poquito, pero sí que os aconsejo que tiréis del preset, porque si trabajáis en el modo custom, modificar estos parámetros, pues bueno, os puede dar lugar a efectos muy raros. De hecho, pues hay algún preset, como por ejemplo pues el Psychotic, que es bastante extremo, y bueno, una forma de testear el reverb zone, yo os aconsejo que cojáis una pista de música con voz de alguna canción que conozcáis, porque ahí sí que veréis que la percepción de la voz, aunque la música no se nota tanto, la percepción de la voz varía un montón, sobre todo si ponéis el efecto de Psychotic o alguno de estos que son un poco más extremos.